Saludos desde Euronews, hoy martes 26 de abril. Comenzamos con las noticias de este día. La ONU propone crear un grupo de contacto para corredores humanitarios en Ucrania. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha advertido del riesgo real de una tercera guerra mundial. Este lunes, varios misiles de crucero sobrevolaron la planta nuclear de Zaporilla y la Agencia Ucraniana de Energía Atómica asegura que Rusia expone al mundo entero al peligro de una nueva catástrofe nuclear similar a la de Chernóbil. Mientras, en Alemania, los ministros de Defensa de varios países estudian nuevas ayudas militares para Ucrania. Por otro lado, Corea del Norte promete aumentar la capacidad nuclear del país. Kim Jong-un quiere acelerar el proceso en un momento en el que el país realiza un número récord de pruebas de armas y misiles balísticos. Seguiremos con Elon Musk, que ha comprado Twitter por $44.000 millones con un mensaje ambiguo con el que pretende querer instaurar la libertad de expresión total. Hay mucha especulación acerca de la toma de control de Musk y su posible implicación sobre cuentas censuradas como la del expresidente Donald Trump. Amnistía Internacional ya ha expresado su inquietud si no hay un filtro a las noticias falsas y que castigue el discurso violento. Terminemos con nuestro reportaje desde las montañas de Georgia con un mensaje de paz de los campesinos de Ayaria, donde conviven en armonía las religiones cristiana ortodoxa y musulmana suní. Vamos ya con los titulares. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, alerta del peligro de una guerra nuclear. Las fuerzas rusas bombardean infraestructuras para impedir el paso de armas extranjeras. El ministro de Exteriores de Ucrania advierte al secretario general de la ONU de la trampa diplomática, dice, que prepara el Kremlin. La guerra en Ucrania entra en una nueva fase. Ministros de defensa de varios países acuden a Ramstein, Alemania, para fijar nuevas ayudas militares a Ucrania. El líder de Corea del Norte promete aumentar la capacidad nuclear del país a máxima velocidad durante el 90 aniversario del ejército del país. España es el segundo país del mundo que más casos registra de la reciente hepatitis aguda infantil de origen desconocido. Sergei Lavrov agita el fantasma de una eventual guerra nuclear. El peligro es grave, real y no debe subestimarse, ha asegurado en una entrevista al jefe de la diplomacia rusa. Según Lavrov, Rusia parte del principio de que una guerra nuclear es algo inadmisible, pero añade que el riesgo es bastante significativo y que a Moscú no le gustaría ver esos riesgos inflados artificialmente. Por lo que se refiere a las negociaciones con Kiev, tampoco se mostró optimista. Muchos de nosotros estamos convencidos de que la posición real de Ucrania se determina en Washington, Londres y otras capitales occidentales. Y por lo tanto, nuestros analistas políticos dicen, ¿por qué hablar con el equipo de Zelensky? Tenemos que hablar con los estadounidenses, negociar con ellos, llegar a algún tipo de acuerdo. No obstante, Lavrov señaló que todavía sigue negociando con el equipo que puso Zelensky y que esos contactos continuarán. El gobierno de Kiev replica que Moscú eligió la guerra en lugar de las conversaciones cuando atacó varias ciudades con misiles durante el fin de semana. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha reiterado que Rusia no podrá ganar esta guerra y pedido a sus conciudadanos que hagan todo lo posible para que la presencia de las tropas rusas en Ucrania sea insoportable. Todos en el mundo, incluso los que abiertamente no nos apoyaban, están ahora de acuerdo en que es en Ucrania donde se decide el destino de Europa, el destino de la seguridad mundial y el destino del sistema democrático. A medida que la guerra se intensifica en el este, Rusia parece centrada en la destrucción de las infraestructuras ucranianas y en la interrupción de las rutas de suministro militar desde el extranjero. Están bombardeando de forma caótica a todo el pueblo. No vemos la lógica de estos bombardeos, denuncia esta portavoz militar ucraniana. Primero disparan sobre el ferrocarril, después sobre instalaciones industriales y al día siguiente sobre zonas residenciales. Las fuerzas rusas centraron este lunes sus bombardeos en estaciones de tren e instalaciones ferroviarias en varios puntos del centro y el oeste de Ucrania, con el objetivo de dificultar la logística y paralizar infraestructuras claves
civiles en Ucrania. Los ataques dejaron 5 muertos y más de 40 heridos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se reúne este martes con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú. El portavoz adjunto de Guterres dijo que el objetivo es ver qué se puede hacer de forma urgente para llevar la paz a Ucrania. Algunos analistas afirman que Guterres podría plantear la cuestión del papel de la ONU en las conversaciones de paz, así como presionar para que haya acceso humanitario y ayuda urgente para evacuar a los civiles de Mariupol. El Kremlin no ha dado detalles sobre las conversaciones. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha hecho una breve declaración, ya que Guterres también se reunirá con Sergei Lavrov. En el comunicado dice, cito literalmente, el enfoque será la situación de la crisis en Ucrania, que se ha desarrollado como resultado del conflicto de 8 años desatado por Kiev contra la población del Donbass. Muchos analistas creen que las conversaciones en Moscú serán bastante difíciles y consideran que hay pocas esperanzas de que haya algún avance. El jueves, Antonio Guterres se reunirá en Kiev con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien ha criticado su decisión de visitar primero Moscú, diciendo que fue simplemente un error. Galina Polunskaya, Euronews from Paris. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano desea que la ONU medie en un acuerdo con Rusia para evacuar a los residentes de Mariupol, pero advierte al secretario general de la ONU que no caiga en la trampa diplomática del Kremlin. Antonio Guterres tiene previsto visitar Rusia y Ucrania esta semana, y su decisión de reunirse primero con el presidente ruso Vladimir Putin el martes y después con Zelensky en Kiev no ha gustado a Ucrania. Es una larga tradición diplomática que uno tenga que visitar Kiev antes de ir a Moscú. Pero esto no es una especie de gran decepción con la que no podamos vivir. En primer lugar, es una trampa para él, una trampa diplomática. En segundo lugar, puede que estén dispuestos a negociar algo con él. Y lo que le pedimos es que, en lugar de centrarse en cuestiones amplias como el alto el fuego total y completo, que es importante, pero ya vemos lo que hace Rusia en el campo de batalla, simplemente no es factible. Debería centrarse principalmente en una cuestión: la evacuación de Mariupol. Rusia declaró de forma unilateral este lunes un nuevo alto el fuego para la evacuación de civiles y refugiados de la acería Azovstal de Mariupol. Sin embargo, Ucrania, que subrayó su plena disposición para organizar uno que evacúe a civiles y militares, ha dicho que lamentablemente ambos bandos no han llegado a un acuerdo y que un corredor humanitario aprobado solo por una parte no puede ser considerado seguro. La viceprimera ministra ucraniana ha puesto como ejemplo otros sabotajes de los rusos. La guerra en Ucrania entra en una nueva fase. Esta es la conclusión que surge tras la reunión de ministros de defensa este martes en la base militar de Ramstein, Alemania. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, abrió la reunión y dijo que hay que fijar las ayudas militares que necesita Ucrania. Tuvimos conversaciones cálidas, francas y productivas con el presidente Zelensky y su equipo sobre las ayudas que se han proporcionado a Ucrania y las que ahora necesita, así como de los recursos que podría requerir a medida que la guerra avanza al Donbass y al sur. Vamos a seguir moviendo cielo y tierra para poder cumplirlos. El gobierno alemán dio este martes luz verde para el envío a Ucrania de tanques tipo Gepard con capacidad de defensa antiaérea. Este anuncio muestra el cambio de postura del gobierno alemán, que en un principio era reticente al envío de armamento pesado a Ucrania. Según las declaraciones del secretario de Defensa, más de 30 países aliados, junto con Estados Unidos, han anunciado ayudas a Ucrania por valor de más de 5.000 millones de dólares. Mientras se informa a diario de nuevos bombardeos desde Ucrania, también hay gente que apoya la campaña rusa en el país. Esto se ha vivido especialmente en Alemania, donde hubo una procesión de unos 100 vehículos que mostraban su apoyo a Vladimir Putin. ¿No es Putin un criminal de guerra? No, no es un criminal de guerra. Están matando civiles en Ucrania. Tiene usted información errónea.
No es una guerra, sino una operación especial, exactamente igual que lo que hizo Estados Unidos con Black Eagle. Es exactamente lo mismo, pero el ruso siempre es el malo. ¿Ha visto las fotos de Bucha de los civiles asesinados? Es una provocación, se ha demostrado, pero no lo muestran aquí, en Alemania. El gobierno quizás también debería hacer algo para protegernos. Aquí hablan de discriminación, pero en Ucrania los soldados rusos están matando a civiles. Sin comentarios. Sin importar qué, yo apoyo la paz. A máxima velocidad, así es como Corea del Norte promete ampliar su capacidad armamentística nuclear. Según medios estatales, así lo ha destacado su líder, Kim Jong-un, durante la celebración del 90 aniversario de la fundación del ejército norcoreano. Kim ha insistido en que Pyongyang se preparará de manera exhaustiva para poder emplear la disuasión nuclear en cualquier momento y ha advertido que cualquier fuerza extranjera que busque una confrontación militar dejará de existir. El anuncio se produce en un momento en el que el país está realizando un número récord de pruebas de armas, incluyendo la primera en 5 años de un misil balístico intercontinental. Melissa Lucio no será ejecutada, al menos por el momento. Al grito de sí se puede, familiares y amigos de esta mujer latina han celebrado la decisión del Tribunal de Apelación de Texas de dejar en suspenso la sentencia 48 horas antes de la ejecución. En un mensaje, Melissa Lucio dice estar en paz. Pronto volveré a casa o iré al cielo, dice, y si hay un nuevo juicio estoy preparada para defender mis derechos. Esta mujer fue arrestada en 2007 tras la muerte de uno de sus 14 hijos, una niña de 2 años. Fue condenada a la pena capital por haberla matado de una paliza, aunque ella siempre defendió que la pequeña se cayó por una escalera. Personalidades y organizaciones han movilizado en su defensa. Incluso se ha hecho un documental que expone las numerosas irregularidades que se produjeron durante el juicio. ¿Por qué Melissa está en el corredor de la muerte? ¿Dónde está la justicia? Tiene hijos que aún viven y que la quieren mucho, dice una representante del Centro de Justicia y Equidad de Texas. Casi la mitad de los miembros del jurado que la condenó a muerte habían pedido que se suspendiera su ejecución y se celebrara un nuevo juicio. Ya son unos 170 los casos de hepatitis aguda infantil de origen desconocido los que se han registrado en una docena de países del mundo. Tras Reino Unido, que ha registrado unos 114 casos, España con 13 es el segundo país que más casos ha registrado. La OMS lanzó una alerta sanitaria internacional. Sí que es un cuadro que es muy poco frecuente en pediatría y que cuando coinciden en el tiempo, pues es normal que la OMS, ¿no?, declare el estado de alarma sanitaria para estar sobre todo los sanitarios muy atentos a estos acontecimientos. Una veintena de los pacientes dieron positivo en COVID, pero según los expertos, no se ha encontrado de momento relación con el SARS-CoV-2, ¿no?, con el virus de la COVID, tampoco con la vacunación de la COVID, ni tampoco con otros virus habituales como son la hepatitis A, hepatitis C, hepatitis B, etc., ¿no? Para los pediatras son casos esporádicos, la situación no es alarmante y aún hay que estudiar qué tienen en común. El rey de España, Felipe VI, hace público por primera vez su patrimonio. Según ha asegurado la Casa del Rey en un comunicado, el monarca tiene más de 2 millones de euros. Cerca de 300.000 de los mismos son objetos de arte, antigüedades y joyas. El resto son depósitos en cuentas corrientes o de ahorro. El monarca toma esta decisión tras los sucesivos escándalos de su padre, Juan Carlos I, que pudo ocultar su fortuna en paraísos fiscales. Donald Trump, declarado en desacato y obligado por un juez de Nueva York a pagar una multa de $10.000 diarios. El magistrado determinó que el expresidente estadounidense deberá pagar esta suma hasta que entregue los documentos requeridos por la Fiscalía General del Estado en la investigación sobre sus transacciones financieras y las de su empresa. La tripulación de la primera misión totalmente privada a la Estación Espacial Internacional ha regresado a la Tierra tras 17 días en el espacio. La tripulación, formada por 3 empresarios y el exastronauta Michael López Alegría, aterrizó en la costa de Florida este lunes. La misión, conocida como Ax-1, fue organizada por la empresa Axiom Space en colaboración con SpaceX y la NASA. Elon Musk compra Twitter por $44.000 millones.
El multimillonario lanzó una oferta en la misma red social, un medio que usa con frecuencia, hace 11 días. El objetivo de la compra, según el propio Musk, es hacer que Twitter esté a la altura de su potencial como plataforma de libertad de expresión. El hombre más rico del mundo, que se describe a sí mismo como un absolutista de la libertad de expresión, llegó a decir una vez que le gustaría que Twitter se inclinara por permitir opiniones en lugar de moderarlas. Con más de 38 millones de usuarios, Musk suele discutir con sus adversarios, además de informar de sus operaciones empresariales en la red social, cuyas acciones habían subido un 5% antes del anuncio de la compra. Musk ya había adquirido un 9,2% de la empresa a principios de abril. ¿Podría un tsunami arrasar las costas de México? ¿Cómo predecir el movimiento de las placas tectónicas? Las islas mexicanas de Villagigedo en el Pacífico pueden tener la respuesta. Muchos científicos, especialmente biólogos, las han denominado las Galápagos de México, por su potencial de estudio al haber estado intactas durante millones de años. 2 volcanes del archipiélago siguen hoy activos. El Bárcena entró en erupción en 1953. El Everman lo hizo por última vez en 1993. El mes pasado, un equipo internacional de 10 científicos llevó a cabo una misión cuyo objetivo era tratar de determinar si se producirá otra erupción volcánica, o más bien cuándo. Lo que pensamos es que en este lugar una placa descendió por debajo de la otra hace mucho tiempo. Pero los rastros químicos de la subducción todavía están ahí. La tesis que mantiene el profesor es que no es el núcleo de la Tierra el que mueve el manto transmitiéndole calor, sino la propia gravedad la que impulsa las placas hacia abajo, lo que simplificaría el sistema. Si la idea es correcta, esto tiene grandes implicaciones para lo que impulsa la tectónica de placas. Si nos acercamos a entenderlo, podremos predecir mucho mejor, por ejemplo, los procesos que provocan los terremotos. Se sabe que existe la probabilidad de que un tsunami producido en estas islas llegue a la costa de México en el Pacífico. Y los científicos piden más medios para monitorear los temblores y erupciones. A simple vista, nadie lo diría, pero esta joven aymara vestida con ropas tradicionales rompe moldes. Porque como pueden oír, Alwa es una rapera, la primera rapera aymara. Una rapera que ofrece lo que ella misma presenta como una música rebelde y al mismo tiempo respetuosa de las raíces de su pueblo. Soy la Alwa, una mujer orgullosa aymara, orgullosa de ser boliviana. Su fin, yo no me muevo de aquí porque en mi país vivo libre y muy feliz. Porque en mi país vivo libre y muy feliz. El rap parte de eso, de sentir esa rebeldía, de rebelarse, ¿no?, contra algo que no está de acuerdo, pero tiene que ser algo lógico también. Más que todo es para que la gente se identifique con mis letras, ¿no? Alwa, que significa amanecer en aymara, nació hace 26 años en la ciudad del Alto, vecina de La Paz. Viene de una familia tradicional en la que no hay músicos y, sin embargo, cuando se sube a un escenario, se transforma. La joven empieza a abrirse camino con su rap de alma aymara. Ya ha producido su primer vídeo musical titulado Principio sin fin y a mediados de año dice que sacará su primer disco con el apoyo de unos empresarios de Santa Cruz. Salta es una aldea de las montañas de Ayaria, en Georgia. Los cristianos ortodoxos acuden aquí a la iglesia desde los alrededores. Tsiala Surmanidze no pudo asistir a la misa porque hoy recibe a sus hijos que vienen de la ciudad, pero aún encuentra un momento para rezar. Ella es cristiana ortodoxa y su marido musulmán. La religión es la fe en Dios, la creencia en el Señor, dice. ¿Por qué debería separarnos la religión? Hay un solo Señor y todos los caminos conducen al templo, no importa que sea una mezquita o una iglesia. Se puede rezar en cualquier lugar. En un pueblo cercano, Cheri, la gente se reúne en una mezquita para la oración de la tarde. El marido de Tsiala está allí. Ahora es el Ramadán y los musulmanes están ayunando. El 40% de los ayarianos son musulmanes suníes, mientras que el 55% son cristianos ortodoxos. El marido de Tsiala, Levan Surmanidze, no ve dónde estaría el problema.
Nací musulmán y desde entonces vivo mi vida de esa manera. Dios no tendrá piedad de mí si me convierto al cristianismo ahora. Ellos rezan al Señor y yo rezo al Señor. Aquí no hay diferencia, dice. En Ayaria, que es una región autónoma de Georgia colindante con Turquía, es normal que ambas religiones convivan en paz, en la misma familia. Nos despedimos con nuestro No Comment del día, con la ancestral tradición de los huevos de Pascua en Rumanía, que se refieren a la vida, la naturaleza y la eternidad. Gracias por su atención. Volvemos mañana con más noticias. Pe care nu le voi uda, cu acelea mă voi însura. Mulțumim. Gazda alea să se vinde casă? Mă păcălești. Ai tare, omul meu. Curând. Mai tare, omul. Tare gazda. Tare gazda, da.